¿Usted quiere vender su farmacia y quiere hacerlo de forma óptima? Pues a través de 5 cápsulas le vamos a dar 5 consejos que le ayudarán a vender mejor. El precio. ¿Cuánto vale mi farmacia? Para calcular el precio de su farmacia ha de tener en cuenta, desde luego, el factor multiplicador, es decir, el valor de mercado en ese momento y en esa zona específica. Pero no solo ha de tener en cuenta el factor multiplicador. No piense que porque su vecino, que tenía iguales ventas que usted, ha multiplicado por 2 y ha podido vender su farmacia, la suya ha de ser multiplicada por el factor de velocidad. Además de tener en cuenta el factor multiplicador del momento y de la zona, ha de tener en cuenta el factor rentabilidad. Pues ya sabe que a veces iguales ventas no son equivalentes a iguales rentabilidad. Vamos a calcular qué impuestos paga un vendedor que ha obtenido una ganancia patrimonial. Lo pongo como un ejemplo para mejor hacerme entender. Supongamos que le costó 1 millón y que quiere vender en el año 10. La fórmula es, ¿por qué me dan por la farmacia 1 millón? ¿Cuánto vale el valor actualizado por lo que la compré? 500.000. Si restamos el millón, esos 500.000, obtenemos la ganancia patrimonial, que en este caso son 500.000. A esa ganancia patrimonial se le aplica un 26% y nos saldría a pagar unos 130.000 euros de impuesto. Esto es un ejemplo. A medida que tardamos más años en vender, el valor de adquisición tiende a 0, por tanto pagamos impuestos más altos. El 95% de los compradores se financia, pide un préstamo al banco para poder comprar la oficina de farmacia. Estos préstamos en una cantidad importante son en fondo de comercio, es decir, se garantizan con el propio negocio de farmacia. El préstamo de fondo de comercio suele tener una duración entre 15 y 20 años, por tanto, es necesario que si usted tiene el local en alquiler, haya antes negociado con su casero que al menos la duración del mismo sea de eso, de 15 o 20 años. ¿Por qué? Pues para que el comprador pueda financiarse en ese periodo de tiempo, porque de lo contrario no podrá financiarse y usted probablemente tenga dificultades. Las cargas laborales. Antes de poner a la venta su farmacia, deberá conocer cuál es el valor indemnizatorio, los derechos económicos de su plantilla, de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque dada su categoría y su tiempo, y el tiempo que hayan estado trabajando en la farmacia, sus derechos indemnizatorios pueden ser muy elevados y esto puede afectar a la hora de negociar el precio. ¿Qué asesoría debo elegir a la hora de vender una farmacia? Pues yo me fijaría en 2 aspectos. Por un lado, que tenga experiencia, que lleve muchos años vendiendo farmacias y sobre todo que sea fiable, que sea de confianza. Hemos visto a lo largo de estos años como muchos compañeros intermediarios intentaban cobrar honorarios sin haber llevado a buen fin la operación. Debes saber que el cobro de honorarios de un intermediario solamente se produce cuando se han llegado a acuerdos comprador y vendedor, es decir, una vez se ha firmado el documento de compromiso de venta y no antes.